Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y ya vamos con el tema número 29. El tema de hoy se llama ¿confiadas o confianzudas? La confianza también es algo muy importante. Tener confianza, sobre todo en Dios, hace una gran diferencia entre nuestro diario vivir. La gente que desconfía de todo, realmente es una gente que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Pero también podemos caer en un exceso. También podemos estar equivocadas en, en lo que creemos según nosotros que es confianza. Vamos a leer la palabra de Dios. Primero vamos a hablar acerca de la confianza. Y en Proverbios capítulo 14 vamos a hablar de estos dos temas. Fíjense, en el versículo 26 y 27 vamos a hablar de la confianza. Después, en el mismo capítulo 14, pero en otros versículos, vamos a hablar de ser confianzudos. En el versículo 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Qué hermoso que nos diga la palabra de Dios que podemos tener fuerte confianza en algo y eso está precisamente en el temor de Dios. Ya hemos hablado de este tema, el temor de Dios. No hemos enfatizado mucho en esto porque lo vamos a tomar más adelantito. Pero bueno, el temor de Dios habla de respetar a Dios, de reverenciar a Dios. Pero nos dice que si nosotros aprendemos a respetar a Dios y para poder respetar a Dios necesitamos conocer a Dios, porque mucha gente no respeta a Dios porque no le conoce. Y cuando tú conoces a Dios y como sabes quién es Dios, entonces tú confiarás en Dios. La fuerte confianza está en Dios, en el temor de Dios, en conocer a Dios está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Cuando uno tiene confianza, es porque uno tiene esperanza en algo. Yo confío que va a suceder tal cosa, yo confío que va a suceder otra cosa. La confianza tiene mucho que ver con la fe. Y sabemos por lo que nos dice Hebreos lo que es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice la palabra de Dios que en el temor de Dios está la fuerte confianza. Es como algo de fe. Pero fíjense que otro significado según el original hebreo, otro significado de la palabra confianza es refugiarse. Yo me refugio en el temor de Dios. ¿En qué otra cosa me refugiaré? En nada más que en el temor de Dios. La confianza es sentir seguridad. La confianza es tener ese lugar de refugio, donde no tengo que tener preocupación por nada, porque yo estoy en mi refugio. Y mi esperanza es que no solamente en mi refugio estaré yo, sino también mis hijos. Y mi refugio es Jehová. Dice el versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y entonces si ya sabemos que el temor de Jehová es fuerte confianza, nos está diciendo que entonces esa fuerte confianza nos aparta de los lazos de la muerte. Pero entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí podríamos estar exagerando en este sentir. ¿Podríamos exagerar nuestra confianza en Dios? De ninguna manera. Yo les estoy hablando que podríamos estar teniendo realmente un sentimiento falsificado de confianza en Dios. Ahorita les pongo un ejemplo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de ser confianzudos. Versículo 15 de ese mismo capítulo. Fíjense, dice, el simple todo lo cree. Con noticia que le cuenten, todo se cree. Historia que le cuenten, todas las cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado mira bien sus pasos, mira bien por dónde anda. Dice el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios, que el temor de Jehová me apartará de los lazos de la muerte. Eso me está diciendo, el temor de Jehová aparta de los lazos de la muerte.
Eso dice según el versículo 27, pero si nos vamos un poquito atrás, hablando de la confianza, más bien del ser confianzudos, nos dice que el sabio teme y se aparta del mal, es decir, el que teme a Dios, porque recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces aquí el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vemos que hay una gran diferencia. Les dije que les iba a poner un ejemplo. Pues un ejemplo claro es lo que está pasando ahorita en plena pandemia. Más adelante vamos a hablar acerca del miedo, pero ahorita no estamos hablando del miedo. Cuando nosotros estamos diciendo que hay que ser confiadas, más no confianzudas, estamos hablando que mi confianza tiene que estar puesta en Dios, en su obra. Pero ¿sabes por qué podemos caer en un estado de exceso, en el caer en este peligro de ser confianzudas? Por no conocer a Dios, por pensar que Dios hizo promesas que realmente no hizo. Por ejemplo, ¿tú sabes que Dios nunca prometió que no nos enfermaríamos? Él no prometió eso. Si nosotros leemos bien la palabra de Dios, sabemos que hombres de Dios, hombres como Pablo, estaban enfermos. Hombres como Job se enfermaron. Hombres como Timoteo, si no estoy equivocada, también tenía problemas gástricos. Y eso no impedía que la promesa de Dios estuviera con ellos. Y eso no tenía nada que ver, con su confianza en Dios. Tiene confianza en Dios aquel que conoce a Dios verdaderamente y no esperan esas cosas que Él realmente no prometió. Les voy a poner el ejemplo. Durante esta pandemia nos han dado muchas medidas. Ustedes saben que yo soy comerciante, vendo en un tianguis. Y durante todo este tiempo, la verdad es que como vendo en un tianguis pequeño, han sido muy consideradas las autoridades con el tianguis, como somos pocos puestos y pues en la medida de lo posible el encargado del tianguis ha sido obediente a las medidas pues de protección contra el COVID. Bueno, eso no ha hecho exento al tianguis de que ya ha habido casos. Lamentablemente hay gente que ha fallecido y de ahí de los mismos compañeros pues porque la gente tiene que trabajar, no descansan, ¿verdad? Entonces, gente que vive al día y que bueno, que tiene que seguir trabajando. Y bueno, hay mucha gente que bueno, no conoce de la palabra, no teme a Dios, le da igual y anda ahí por la calle sin protección. Y sabemos que ya con el paso de este tiempo, esta enfermedad pues ha demostrado que es muy contagiosa y que hay gente que pues afortunadamente tiene bien su sistema inmunológico y la pasa incluso sin sentir nada, o sea, son los llamados asintomáticos. Lo lamentable es que esos asintomáticos, como no se percatan de que están enfermos, pues llevan la enfermedad a otras personas que no tienen su sistema inmunológico tan fuerte. Y entonces pueden causar consecuencias, secuelas y hasta la muerte. Pero eso es normal, la gente que conoce a Dios y la gente que no conoce a Dios. Pero aquí hay un grado extremo de lo que vamos a hablar hoy, de ser confianzudos. Y fíjense que he notado, estando ahí en el lugar del tianguis, conozco a ciertos vecinos, ¿no? Que pasan por ahí, conozco los que se hacen llamar cristianos. Y yo no sé, yo no conozco el íntimo de sus vidas, ¿verdad? Pero lo que sí he visto es esta actitud. Una actitud no de confianza en Dios, sino una actitud de ser muy confianzudos. No siguen las reglas. Se supone que no deben entrar al tianguis si no traen cubrebocas y entran al tianguis sin cubrebocas. ¿Y qué pasaría? Que como saben que tú también dices que eres cristiana y tú sí traes cubrebocas,
te tachan de miedosa. Pero es que hay una gran diferencia entre el miedo, que no puedo negar que experimenté, pero eso luego se los platico. Hay una gran diferencia entre el miedo con la confianza, con la obediencia, con la prudencia. Hay una gran diferencia. Y fíjense que de esto que le estoy diciendo no lo estoy inventando. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, voy a volverlo a leer. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Fíjense que la palabra insensato también se puede traducir como tonto, y voy a decir una palabra fuerte para mis oídos, estúpido. Es fuerte para mis oídos porque no me gusta decirla. Pero otro significado de estas dos palabras, o tres palabras incluyendo insensato, otro sinónimo, es la palabra arrogante. Fíjense cómo dice la palabra. El que es sabio, es decir, el que tiene el temor de Dios en su corazón, teme ¿a quién? ¿A la enfermedad? No, a Dios. Teme a Dios y se aparta del mal, se aparta del peligro. También dice que el avisado ve el mal y se aparta. Pero ¿qué dice? Más el insensato, quiere decir más el arrogante. Más el arrogante se muestra insolente y confiado. Y una persona arrogante es una persona soberbia, altiva, que mira con desprecio a los demás. Y eso fue lo que noté, sobre todo en un caso en particular. Lo menciono porque ustedes no le conocen. Pero en particular hay una mujer que ella presume de conocer la palabra y de ser cristiana. Siempre tiene alabanzas, tiene un trabajo donde pues mucha gente llega, le compran, ella es empleada del lugar donde trabaja, siempre está ahí, pero en diversas ocasiones me ha tocado verla teniendo malas palabras hacia los demás, malas palabras hacia la gente. Alguna ocasión me tocó ver como una mujer, X mujer, una de las vecinas, le dijo que se pusiera cubrebocas, que tuviera cuidado porque en su pueblo de ella había habido muchas muertes. Y ella la ignoró, se volteó y le dio la espalda ignorándola, la que se dice ser cristiana. La ignoró, le dio la espalda y entonces la otra señora insistió, señora, le estoy hablando, y en este tono, yo escuché y en este tono lo dijo, de verdad le insisto, póngase el cubrebocas porque en mi pueblo ha muerto mucha gente. Y entonces la señora, la que se llama cristiana, se volteó con unas palabras muy groseras, le dijo, ¿qué quiere? Déjeme en paz, no me voy a poner nada. Y ya, luego después empezó a decir malas palabras y a ofender a aquellos que se habían pues enojado por la actitud que ella tuvo. Empezó a ofender a todo el mundo y esa no es la primera vez que la veo. Siempre, siempre, siempre pasa. Digo, no menciono nombres ni nada porque tampoco voy a estar aquí criticando personas. Pero este es el ejemplo que les quiero poner. Y recuerdo, no sé si ya se los mencioné, una prédica de Chuy Olivares. Creo que lo platiqué con Sandy, porque recuerdo haberlo platicado ya con alguien. Y él hablaba acerca de que debemos ser ovejas y no cabritos, ¿no? Porque dice el Señor que Él pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y Él daba las características. La oveja es sumisa, es obediente, no es broncuda. Pero ¿cómo es el cabrito? El cabrito pasa, presume sus cuernos, presume pues, su posición y saca el pecho, ¿no? No es oveja, no es obediente, brinca, hace lo que quiere, no sabe obedecer. Y tristemente, muchos de los que se llaman cristianos no son cristianos. Y cuando venga el día del juicio, el Señor los pondrá a su izquierda por desobedientes, por altivos, por arrogantes, porque no miraron con humildad a su prójimo. Recuerden cuando vimos el tema de la humildad. Porque creen, fíjense, qué tremenda cosa que nuestro Señor vino a humillarse y quiso que nosotros aprendiéramos humildad. Pero muchos hoy en día se enorgullecen o se vuelven arrogantes porque ya son cristianos y los demás no lo son. Pobres tontos, ¿verdad? Piensan de los demás, pobres tontos. Tienen miedo y por eso usan cubrebocas. Pobres tontos, yo tengo a Cristo y la sangre de Cristo me protege. ¿En serio? ¿En serio esa es la actitud que Dios nos vino a dejar?
Entonces esto nos hace caer, yo pienso que una actitud confianzuda, más que ser confianzuda, es una actitud insolente. Y vemos aquí cómo la palabra de Dios lo está uniendo estas actitudes, estas emociones, el ser insensato con el ser un insolente, con ser un confiado. Y dice, déjenme busco el versículo 16. Sigo en el versículo, no, perdón, me regreso al 15. El simple todo lo cree. Y también es algo que me puse a pensar, ¿cómo que todo lo cree? ¿Cómo que todo lo cree? Bueno, hoy en día abundan y abundan y abundan noticias que realmente no sabemos si son reales o son falsas. Y yo por eso siempre insisto, cuando ustedes comparten algo en el grupo acerca de tales cosas que tengan cuidado con esto, tengan cuidado con el otro, que son lo que se llaman mensajes cadenas o mensajes que se vuelven virales, videos virales, no sé. Yo siempre les digo que eviten hacerlo, eviten compartir eso. ¿Por qué? Porque si lo que vamos a compartir edifica a mi hermana, lo comparto con todo gusto, pero si le va a infundir temor, y dice aquí la palabra de Dios, el simple todo lo cree. No te creas todas las noticias que lees, no te creas todo lo que sale en el Facebook, lo que sale en el YouTube, lo que sale en el Internet, lo que sale en la tele, lo que te dice el vecino. No creas todo. ¿Recuerdas cuando, bueno, no sé, a principios de la pandemia también decían que en vez de sanitizar estaban echando veneno? Y mucha gente no compró sanitizantes por esto. Después se estuvo diciendo, mal dicho, porque no hay ninguna base bíblica que lo diga, se estuvo diciendo que la vacuna era la marca de la bestia. Si tú estudias bien acerca de la marca de la bestia, no tiene nada que ver con una vacuna. Y la vacuna no es que, ay, ni cuenta me di, me pusieron la marca de la bestia. Recuerda que la palabra de Dios dice que esta marca, pues se la van a poner voluntariamente. Entonces, tú es así como que, chin, ya me la puse. Y luego, ¿cómo te quitas una vacuna que ya está en tu sistema inmunológico? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces, también dice que va a ser necesaria para comprar o vender y no, ahorita no ha sido el caso. Entonces, ya veremos, Dios nos dé sabiduría para, si nos toca eso, podamos ser sabios y entender cuál es la marca de la bestia. Pero el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué quiere decir? Investiga. No confíes en todo, confía en Dios. Y lo demás, investígalo porque no sabes si es cierto o no es cierto. Si tienes interés en saber la verdad, pues investígalo. Dice, el hombre sabio se aparta del mal. Mas el insensato, que ya dijimos que era tonto, se muestra insolente y confiado. Ahora, ya les hablé de la palabra insensato, ahora les voy a hablar de la palabra insolente. Esta me llamó más la atención que la palabra insensato. Fíjense, la palabra insolente, otra forma de traducirse es como pasar por encima. Es pasar es transgredir, es cruzar, es atravesar. O sea, vuelvo al ejemplo. Hay unos requisitos, digámoslo así, unas medidas de seguridad que las autoridades están pidiendo, ni siquiera imponiendo. Hay países en los que se les está imponiendo. Aquí en México no se impone, pero hay unas medidas de seguridad que las autoridades sanitarias están poniendo. Pero dice que el insensato, que ya dijimos que el tonto, el arrogante, pasa por encima estas medidas. Y ese es un ejemplo claro, pero también podemos estar hablando, por ejemplo, de en tu diario vivir, que no hagas o que sí hagas ciertas cosas. No seas confianzudo. Si la palabra de Dios te está diciendo que no lo hagas, no pienses que no va a pasar nada. Si hay autoridades que te están diciendo que lo hagas, bueno, si no es contra la palabra de Dios, pues obedece y hazlo. Porque el arrogante, el que piensa que él está por encima de los demás, que él es más sabio, que él es más entendido, que él está mejor que los demás, él pasa por encima todo. Transgrede la ley, la atraviesa, la cruza.
Es muy horrible esto, esta actitud. Quiere estar por delante de todos los demás. Esto significa la palabra insolente, atravesar, pasar por alto, es querer estar encima de los demás, adelante de los demás. Esta es una actitud confianzuda. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Él quiere que realmente dependamos de todo corazón de Él, pero cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón y donde está la fuerte confianza, recuerda que así dice Proverbios, cuando tú tienes esa fuerte confianza en Dios y confías en Dios, en Él, ¿sabes por qué? ¿A qué se debe? Porque le conoces. Porque tú le conoces, sabes que Él es un Dios santo, sabes que Él es un Dios misericordioso, sabes que Él es un Dios bueno, que Él nunca te va a abandonar. Entonces pones tu fuerte confianza, quiere decir que en lo que más confías es en Él. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que pondrá su fuerte confianza en Dios. Su fuerte confianza está en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque, porque tú sabes que no hay mejor lugar, no hay mejor refugio. La palabra confianza también quiere decir refugio. No hay mejor refugio que el Señor. Tú no te vas a refugiar en tu ideología, no te vas a refugiar en tu arrogancia, no te vas a refugiar en esa confianzudez, no sé si lo dije bien, en la que has estado teniendo, ¿no? No sé si la has estado teniendo. Hay que examinar nuestros corazones. ¿En qué estamos confiando en Dios y en qué estamos siendo confianzudos? Me acuerdo que Gris también nos dio un tema acerca de las tribulaciones que nosotras mismas nos buscamos. Por ejemplo, podríamos decir, es que estoy en tribulación por mi salud. Oye, pero nunca te cuidaste. Yo sé que hay enfermedades que no las puedes prevenir, no las puedes evitar, genéticamente las traes, ¿no? Pero hay enfermedades que pudiste haber evitado, que las provocaste tal vez por no comer bien a tus horas y te dio gastritis, ¿no? Por ejemplo. O tal vez por comer en exceso dulce y te dio diabetes. Eso es porque no pusiste tu fuerte confianza en Dios, sino la pusiste ¿en qué? En que no te ibas a enfermar, en que a ti no te pasaba nada. O como dicen algunos simples, pues de algo nos tenemos que morir. No es lo mismo, no es lo mismo tener confianza en Dios que tener una actitud así de negligente, así de arrogante, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esa actitud. ¿También podemos controlar esta actitud? También podemos controlarla. También podemos ponerle un freno y examinar, a ver, ¿en qué parte de mi vida realmente estoy confiando en Dios? Y todo lo que no sea confianza en Dios es pecado, hermanas. Yo confío en Dios no para tener permiso de hacer lo que se me pegue la gana. Supongamos, me gusta salir a altas horas de la noche porque confío en Dios. Por favor, hay que ser inteligentes, hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Entonces, si tú mismo te estás buscando tus males, eso es una simpleza, eso es una arrogancia. ¿Por qué piensas que por ser tú no te puede pasar nada? ¿Piensas que por tratarse de ti, Dios va a tener consideración en ti? Eso no es tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios es conocer el carácter de Dios, saber que Él es sabio, santo sin medida, que no comparte la gloria con nadie, que quiere el primer lugar en nuestro corazón y nuestro corazón debe tener el primer lugar para Dios, no para la comida, no para los excesos, no para las fiestas, no para ser temerarios, para nada de esto. No para salir a la calle sin cubrebocas en un lugar donde hay mucha gente y decir yo confío en Dios, por eso no me pongo cubrebocas. Bueno, por la misericordia de Dios no te ha pasado nada. Pero fíjate, el arrogante no se da cuenta que él puede ser un portador sano y estar causando la muerte de muchos alrededor. Ni cuenta se da, porque es algo microscópico. No te das cuenta que al hablar estás sacando millones y millones de virus. Y no tampoco les estoy contando esto para que ya nos apaniquemos y no. Sino que ahorita estamos viviendo una situación así y no somos ajenos a esta situación. Debemos de ser cuidadosos, debemos de ser precavidas. ¿Para qué?
para no ser arrogantes, para tener verdadera confianza. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, tampoco me voy a encerrar. Tengo que trabajar. Bueno, pues vivimos en un país donde no nos dan pensión. Tenemos que salir a trabajar. Bueno, salimos a trabajar con las medidas necesarias. Si me tengo que limpiar varias veces mis manos con gel antibacterial, perdón, pues varias veces lo hago. Si ya me tengo que comprar unas toallitas desinfectantes, me compro unas toallitas desinfectantes. Si tengo que usar mi cubrebocas porque voy a ir a donde hay bastante gente, uso mi cubrebocas bien puesto, no ahí de cubrepapadas, bien puesto mi cubrebocas. Si tengo que usar lentes, uso lentes, ¿no? Dependiendo el caso, dependiendo donde estemos. Si debo de llegar a mi casa y limpiarme bien mis manos antes de tocar a mi familia, pues limpio bien mis manos. ¿Esto significa que soy miedosa? No, significa que no soy arrogante, que no me siento mejor que los demás, sino que soy precavida, que veo el mal y me aparto. Escudriñemos nuestros pensamientos y nuestro corazón y veamos qué es lo que hay ahí. ¿Hay confianza o hay arrogancia? Que Dios te bendiga, hermana.